Pues estamos ya con nuestra primera entrevista del programa Diga 33 y nos vamos a centrar en la enfermedad de Parkinson, ya que ayer se celebraba, como les decimos hace un momento, el Día Mundial de esta enfermedad. Tenemos con nosotros a la doctora Carmen Fernández, que es neuróloga del Hospital Virgen de Valme, hospital universitario, y también es miembro del grupo de trabajo de trastornos del movimiento de la Sociedad Andaluza de Neurología. Doctora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Paco, gracias. ¿Cómo podríamos definir la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que consideramos neurodegenerativa, porque lo que se produce exactamente es una pérdida de unas determinadas neuronas, en este caso aquellas que producen una sustancia que se llaman dopamina, y esta sustancia es fundamental para el movimiento. Esta enfermedad, como decíamos al principio, hacíamos esta pregunta, ¿la podemos prevenir o no podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, hoy en día no se sabe la causa que produce la enfermedad. Hablamos de enfermedad de Parkinson idiopática cuando no sabemos en sí mismo el origen de la enfermedad. Por tanto, no disponemos de tratamientos o de medidas preventivas o tratamientos que frenen la enfermedad. Con lo cual la respuesta en general sería no. Lo que sí, en estudios epidemiológicos se ha visto la relación con algunos tóxicos, que no sucede en todos los pacientes, y sí está claro que, por ejemplo, hacer determinadas actividades de salud, como el ejercicio físico, pues ayudan a prevenir el deterioro funcional de estos pacientes una vez que tienen la enfermedad. Yo, imagínense, soy un paciente que alguno de mis abuelos tuvo Parkinson. ¿Yo estoy predispuesto a padecer también esta enfermedad? Bueno, en general, la enfermedad de Parkinson no se considera que sea una enfermedad genética, es decir, que nos puedan transmitir nuestros familiares. Solamente de un 5 a un 10% de la enfermedad sí se sabe que hay una alteración genética que se puede transmitir, pero en general la mayoría de los casos no. ¿Están aumentando los casos de enfermos de Parkinson en Andalucía, en Sevilla? Sí, y en general en el mundo entero, porque como sabemos, aunque existen casos de enfermos con Parkinson en edades más jóvenes, por debajo de los 40 años, sí es verdad que conforme aumenta nuestra edad tenemos más predisposición a padecer la enfermedad. Entonces, como consecuencia de que hay un envejecimiento poblacional, pues se prevé que para el 2050, por ejemplo, se tripliquen los casos. ¿No suele aparecer a edades tempranas, como se están encontrando casos de esclerosis múltiple? ¿El Parkinson? Sí, hay mucho Parkinson en individuos jóvenes, incluso algunos casos menos frecuentes en niños. ¿Todos los Parkinson son iguales o hay diferencias entre uno y otro? Ya saben, no hablamos de enfermedades, sino de enfermos. ¿En el Parkinson sucede lo mismo? Pues sí, sucede lo mismo. La enfermedad de Parkinson tiene un amplio abanico de síntomas. Los más conocidos, que son los síntomas motores, porque afectan al movimiento, como son el temblor o la rigidez o la lentitud para iniciar y realizar los movimientos. Aparte de esos síntomas, pues hay otros síntomas que consideramos no motores, que son tanto más importantes porque afectan la calidad de vida, como por ejemplo puede ser un cuadro depresivo o cuadro de alucinaciones, alteraciones psicóticas. Entonces, hay este amplio margen de síntomas sintomáticos, no lo padecen todos los pacientes, sino que hay una serie se están intentando perfilar una serie de grupos, fenotipos que llamamos nosotros, las características de la enfermedad, pues que algunos son más tremóricos, que tienen tienen temblor, otros, hay un porcentaje de pacientes con Parkinson que, por ejemplo, no tienen temblor. Hasta ahora, ¿qué hace la medicina con esta enfermedad? ¿Cuáles son los tratamientos que tiene la enfermedad? Y luego ya le preguntaré cuáles son los avances que estamos obteniendo. Vale. Pues hoy por hoy, como he dicho anteriormente, al no conocer la causa inicial que desencadena la enfermedad, pues no tenemos
tratamientos que se llaman neuroprotectores, por ejemplo, para prevenir la enfermedad. Disponemos de una amplia gama de tratamientos para los síntomas. Y esto es muy importante porque el control de los síntomas implica una mejora en la calidad de vida de estos pacientes, que pasan desde los fármacos orales o parches a ya unas terapias más avanzadas que llamamos de segunda línea, entre las que están las perfusiones de determinados fármacos o la cirugía. ¿El único especialista que trata esta enfermedad es el neurólogo? Vamos a ver. El diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico clínico, es decir, nosotros los clínicos nos basamos en los síntomas que el paciente refiere y en los signos que nosotros detectamos al explorarlo. Evidentemente hay que tener pues cierta pericia para diagnosticar la enfermedad, sobre todo en estadios iniciales donde los síntomas pues, pueden pasar más desapercibidos y evidentemente el neurólogo pues, se prepara para eso, con lo cual pues, sería interesante que los pacientes con Parkinson pues, fueran valorados por el neurólogo, que aún así a veces es complicado emitir el diagnóstico y debemos pues, apoyarnos en algunas pruebas complementarias que nos ayudan pero no nos dan el diagnóstico en sí misma. Doctora, ¿hay señales de alerta que nos digan o de esperanza que nos digan que pronto veremos una solución a la enfermedad de Parkinson? Pues sí que las hay. La investigación actualmente ya bueno, está muy avanzada. Es verdad que cuando se utiliza un fármaco en la población, previamente debe de pasar una fase preclínicas que llamamos en animales, pero ya hay visos en estudios en animales donde parece que sí pueda existir el fármaco que prevenga o evite la enfermedad. Los que no somos médicos, ¿cómo debemos comportarnos con un paciente, con una persona que tiene Parkinson? ¿Cómo lo tenemos que tratar? ¿Cómo lo debemos mirar? ¿Cómo debemos comportarnos? Bueno, pues el hecho de que a una persona se le diagnostique de enfermedad de Parkinson no quiere decir que tenga que aparcar su vida ni tengamos que tener una actitud distinta de la que teníamos frente a él previo al diagnóstico. Los pacientes con Parkinson, cuando los diagnosticamos, pues nosotros les animamos a que desarrollen su actividad de la mejor manera posible como la venían realizando, si bien es verdad que con el paso de tiempo pues probablemente haya que hacer una adaptación en sus actividades, pero no por ello le vamos a aportar más negatividad que la que requiera su enfermedad en sí misma. ¿El apoyo de la familia es fundamental? El apoyo de la familia es fundamental. Por supuesto, cuando hay una enfermedad crónica de largo recorrido que produce discapacidad, pues evidentemente necesitamos el apoyo pues, de las personas más cercanas a nosotros, que en este caso son los familiares. Es fundamental. También en este sentido, pues estos familiares también necesitan apoyo, porque para una persona ayudar al cuidado de otra debe de estar cuidada. Y bueno, pues cuando existe una enfermedad crónica, pues el pertenecer o el asociarse, pues ayuda mucho en este sentido, tanto al paciente como a los cuidadores. Nos traemos otro día una asociación de familiares de enfermos de Parkinson, porque solemos traer asociaciones para que cuenten su experiencia y compartan también ese punto de ayuda que tienen las asociaciones. Doctora Carmen Fernández, neuróloga del Hospital Universitario de Valme, de aquí de Sevilla, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y aportar un poquito más de luz a esta enfermedad en la que hemos celebrado esta semana el Día Mundial de esta enfermedad, sobre todo para llamar la atención sobre esta enfermedad y sobre los tratamientos que tiene. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de la enfermedad de Perthes y de una nueva técnica de alargamiento del fémur en los niños. En un segundo volvemos aquí en Diga 33.